Canción del Génesis, una canción bastante antigua, que se escucha como una melodía celestial, algunos incluso creen que fue creada por los mismos dioses, para celebrar la creación del mundo. Esta melodía era capaz de hacer feliz a quien la escuche. No había una forma de explicar la melodía o el idioma con que se canta la canción del Génesis. Esta canción es capaz de traer la vida, pero como es capaz de traer la vida, también es capaz de traer la destrucción. Son las palabras talladas en una piedra, aunque se podría decir que reconstruía la vida misma, aunque eso era algo que ellos no sabían. Al terminar de leer esas palabras, no se dieron cuenta del mal que desataron. Señor, Señor. La voz de un hombre gritaba con desesperación y preocupación latentes en su voz. Un hombre con una bata blanca que solía estar completamente limpia, ahora estaba llena de su propia sangre. Un corte parecido al de una espada se podía dejar ver en la espalda del científico que estaba recostado boca abajo. El otro hombre tenía un traje militar de color negro con un AK-47 siendo sostenida por su mano derecha, su cara estaba completamente tapada. El militar estaba tratando de despertar al científico. Pero de repente una melodía se escuchó, él no lograba entenderla, pero se sintió mejor y su cuerpo se llenó de energía y logró tranquilizarse. La herida del científico se cerró rápidamente y la sangre dejó de fluir. Al darse cuenta de eso, el militar cargó rápidamente al científico como un saco de papas y comenzó a correr a una salida. El militar, al llegar a una puerta hecha de hierro, pulsó rápidamente una contraseña y colocó una tarjeta color negro, bajo una máquina que estaba de color rojo. Al hacer contacto con la tarjeta, se puso verde y la puerta se abrió. Las cosas se habían salido de control de un momento a otro. Él había sido el encargado de escoltar al científico a la zona donde estaban experimentando con el carcinógeno universal, pero una alarma y una luz roja fue la única señal que pudo notar antes de que una explosión lo dejara aturdido y un cristal filoso cortara la espalda del científico. Lo que haya causado la explosión sin duda lo que buscaba era al carcinógeno universal, pero ese algo o alguien sin duda moriría al acercarse a la niña. Además, sin el cuarto que resguardaba a la niña, seguramente sus poderes se empezarían a esparcirse y por consecuencia mataría a los seres vivos cerca de su rango de efecto. Sin duda los superiores estarían muy molestos por eso. Mientras el militar se alejaba rápidamente, los menos afortunados fueron afectados por los poderes de la niña. Lo que una vez fueron humanos ahora estaban llenos de tumores de un gran tamaño, deformando sus rostros y cuerpos hasta hacerlos irreconocibles. Plantas y hongos a los alrededores comenzaron a crecer rápidamente y los cuerpos llenos de tumores siendo consumidos por esas plantas. Mientras todo ese caos sucedía, una melodía resonaba por todo el lugar destruido. Un chico con el pelo rubio con 3 marcas de bigotes en cada mejilla estaba tocando un arpa y cantando en un idioma desconocido, pero de alguna manera la arpa junto con la voz del chico se combinaban a la perfección. El chico avanzó con los ojos cerrados mientras lo único que podía escuchar era su propia voz. El chico sintió como una sensación en su pecho de angustia se empezaba a presentar. Toda la destrucción que sucedió fue por su culpa, y las muertes de todos esos humanos fue un daño colateral que empezaba a llenarlo de inseguridad. Al menos podía aliviar un poco su dolor en sus últimos momentos de vida. Con eso dicho, el chico aceleró su paso. Abriendo sus ojos de nuevo, estos se empezaron a llenar de lágrimas. Adelante suyo una bola de hongos, plantas y huesos de animales solamente dejaba ver la cara de una niña con 2 mechones ondulados de cabello rubio al aire libre. El chico sintió como una sensación en su pecho de pura angustia se empezaba a presentar. Toda la destrucción que sucedió fue por su culpa, y las muertes de todos esos humanos fue un daño colateral que empezaba a llenarlo de inseguridad. Al menos podía aliviar un poco su dolor en sus últimos momentos de vida. Con eso dicho, el chico aceleró su paso. Abriendo sus ojos de nuevo, estos se empezaron a llenar de lágrimas. Adelante suyo una bola de hongos, plantas y huesos de animales solamente dejaba ver la cara de una niña con 2 mechones ondulados de cabello rubio al aire libre. Después de estar 2 años encerrado, al fin pudo ver nuevamente a su hermana. Secándose las lágrimas con las mangas de su ropa completamente blanca, tomó con fuerza su arpa y comenzó a cantar nuevamente. La esfera comenzó a agitarse y la niña comenzó a abrir sus ojos. Los ojos de la niña cuando se abrieron completamente dejó ver un color azul como el mismo cielo. La pelirrubia comenzó a llorar mientras la esfera se separaba de ella dejándola desnuda, pero ella se quedó en una posición fetal mientras las lágrimas recorrían sus mejillas. Un dolor punzante y profundo estaba en sus entrañas y sus pulmones dolían con cada bocanada de aire que tomaba.
Pero al escuchar la canción que le resultaba familiar, el dolor dentro de ella comenzó a desvanecerse poco a poco. Y tras 5 minutos de escuchar la melodía, ella dejó de llorar y se quedó dormida. Acercándose a ella se agachó y la cargó a modo de princesa. Su arpa se desvaneció en polvo cuando el chico la dejó en el suelo. Tendría que salir rápido de aquí o si no los tipos de negro de nuevo lo volverían a separar de su hermana. Tomando un respiro se levantó, caminando en dirección de una pared, se detuvo delante y esta por alguna razón se comenzó a deteriorar rápidamente. Sin duda los poderes de su hermana eran realmente peligrosos cuando él no estaba cerca para controlarlos. Ahora que lo pensaba, si no la hubiera calmado todo hubiera quedado reducido a polvo en caso de los minerales, y para los seres vivos estos hubieran quedado como masas deformes de carne. Sacudiendo su cabeza, comenzó a avanzar mientras los poderes de su hermana se encargaban de fabricarles una salida. Cambio de escenario, 2 meses adelante. Un chico rubio corría rápidamente por unos callejones mientras varios militares lo perseguían y unos tipos con alas negras le tiraban lanzas de luz que le rozaban, cortando su ropa y ocasionando pequeños cortes. Maldita sea fue la palabra que se repetía en su cabeza. Por un descuido suyo le volvieron a separar de su hermana y esta vez sin duda no lo mantendrían tan cerca de ella para volver a escapar. Pero al menos esta vez pudo cantarle una última vez para que sus poderes se mantuvieran equilibrados por unos años. Por eso debía escapar para poder rescatarla o poder cantarle de alguna forma para evitar que las cosas se salieran de control. Deslizándose por debajo de unas barras de metal, logró evadir 2 lanzas de luz que le hubieran atravesado las piernas. Tomando aire rápidamente comenzó a silbar. Para los militares y ángeles caídos fue como si sus cuerpos se hubieran hecho muy pesados de un momento a otro. Sus oídos comenzaron a sangrar. Los ángeles caídos cayeron directo al suelo y los militares se desplomaron. Las paredes se comenzaron a llenar de plantas y hongos, pero estas comenzaron a devorar las paredes destruyéndolas rápidamente. Así formando una barrera para que ya no lo siguieran. Dejando de silbar, el chico rubio tomó un respiro profundo y se recostó en una pared. Usar sus poderes sin un catalizador para hacerlo sin duda era realmente difícil, pero no imposible después de todo. Colocándose una de sus manos a su cara, cerró sus ojos y miró al cielo mientras dejaba caer su mano a su muslo. En serio que estaba cansado, no recordaba el momento en donde toda su vida cambió por completo. Los primeros años de su vida sin duda podía sentir que fueron felices, pero una alegría y amargura también se presentaban como una mezcla extraña. Sus recuerdos estaban como un cristal roto, ni siquiera recordaba cuántos años tenía o la cara de sus padres. La única familia que recordaba era su hermana, pero ni siquiera recordaba su nombre. No tenía idea de qué le sucedía, pero había una sensación de que sabía el por qué estaba sucediendo eso, pero no podía llegar a eso. Mientras el chico miraba el cielo, una gota de agua tocó una de sus mejillas y deslizándose por una de sus marcas. Chasqueando la lengua se levantó. Como era de noche y no había ningún tipo de luz en el lugar donde estaba, no se había dado cuenta que estaba nublado. Pronto comenzó a llover y el chico fue desvaneciéndose en la oscuridad mientras un silbido resonaba por el callejón a la vez que se alejaba, desapareciendo por completo en unos cuantos segundos más. Cambio de escenario. Un hombre calvo dio un suspiro de molestia mientras observaba una carpeta pasando página tras página. Naruto Uzumaki Namikaze. Nombre clave, canción del Génesis. Nivel de peligro, Armagedón. Al terminar de decir eso dejó el archivo en la mesa mientras cruzaba sus brazos. El niño fue encontrado en una casa repleta de monstruos con forma humana, pero hasta ahí llegaba lo humano. Los cuerpos de los monstruos humanoides estaban hechos de plantas y hongos desconocidos. El chico se encontraba en el sótano mientras que en sus brazos tenía a una muy pequeña bebé pelirrubia que no dejaba de llorar. El chico se había desmayado por la pérdida de sangre por varios cortes en su espalda. Mirando fijamente al archivo, pasó una de sus manos por encima de él. El chico al parecer perdió fragmentos de su memoria. No se tiene claro del por qué o del cómo, pero el chico ni siquiera recuerda su nombre o a sus padres, incluso había olvidado el nombre de su hermana. Al parecer el niño hasta los 6 años había tenido una vida normal. Pero en el 7º año rara vez asistía a clases, pero por alguna razón, según sus profesores y amigos, dijeron que el niño parecía realmente feliz por alguna razón. Por último, en el 8º año dejó de asistir completamente y en enero y febrero los policías recibieron una llamada de ayuda de un hombre que según a palabras de ellos parecía realmente desesperado, pero antes que pudiera seguir hablando con ellos se escuchó como si hubieran cortado algo y la llamada se cortó. Entonces,
Es fácil decir que el chico despertó sus poderes anómalos después del nacimiento de su hermana y se puede deducir que por los poderes anómalos de su hermana esos monstruos eran sus padres. El hombre volteó su silla y miró por la gran ventana a la calle. En cuanto a la niña, por lo que pudieron descubrir en el cuarto que estaban preparando sus padres para ella, su nombre era Usugura Hikari Namikaze Uzumaki. La niña sin duda era la más peligrosa de los hermanos, su nombre clave era carcinógeno universal, nivel de peligro fin del mundo. El hombre calvo cerró sus ojos. La niña tenía un poder inestable, pero tras el reencuentro con su hermano sus poderes se estabilizaron por alguna razón. Lo que haya hecho el chico les daría el tiempo para ver lo que harían por ahora. Antes de que pudiera seguir con sus pensamientos, la puerta de su oficina se abrió. Señor, la familia Gremory está aquí. El hombre calvo dio un suspiro y se levantó de su silla. Esta era una cosa que temió que sucediera, pero los poderes anómalos de la niña estaban controlados, así que no habría algún problema por el momento. Pasando por el lado de su asistente, dio un asentimiento. El asistente fue rápidamente y tomó la carpeta del escritorio del hombre calvo, con eso hecho fue rápidamente a la puerta mientras la cerraba. Capítulo 1, prólogo completado.